Hola, bienvenidos. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar en que conoceremos los principios básicos para especificar cortinas y por qué esto es un elemento clave para proyectos residenciales. Bueno, un poco como introducción, comentar que la luz es un factor clave, ¿cierto?, en la arquitectura, según Le Corbusier era la cuarta dimensión de la arquitectura, y sobre todo se refiere a la luz natural, que es aquella que revela, ¿cierto?, los espacios, las texturas, la tridimensionalidad de la arquitectura. Pero no solamente eso, como Siluz y también Lutron, ¿cierto? Hemos mencionado muchas oportunidades, la cualidad que tiene la luz natural para mejorar nuestra sensación de bienestar, nuestra calidad de vida, y este aporte de luz natural principalmente lo realizan los arquitectos, pero los diseñadores de iluminación tenemos que recoger este aporte de luz natural y el poder integrarlo a los sistemas de control lumínico. Y bueno, y la gran complejidad de la luz natural es esto de que es dinámica, que cambia la intensidad, la tonalidad, la dirección durante los días del año, durante las estaciones, y la forma de gestionarlo siempre ha sido con cortinas de distintos tipos, opacas, translúcidas, o sistemas incluso que combinan ambas para una mayor versatilidad. Hoy día esta tecnología nos permite automatizar estos elementos de una manera cada vez más simple, incluso tocando un botón, ¿cierto?, usando la voz, que son cosas que vamos a ver hoy día. Y Lutron, que nos acompaña hoy, que organiza esta serie de webinars en relación a las cortinas, ellos han estado siempre a la punta del desarrollo, entregando estos sistemas con las últimas generaciones y con control de precisión. Y para los que no conocen, Lutron Electronics es una compañía con más de 60 años en la industria del control de iluminación eléctrica y artificial. Ellos crearon el dimmer, el famoso potenciómetro, hasta la innovación y el diseño de sistema de control inteligente para espacios comerciales, residenciales. Y bueno, Lutron siempre nos comenta que ellos creen en este poder transformador que tiene la luz como un elemento vital en la vida de las personas y en los espacios donde habitamos. Y bueno, comenzamos entonces hoy día dándoles la bienvenida a ustedes que nos acompañan. Hoy día vamos a conocer los principios básicos de cómo especificar una cortina y por qué es un elemento clave para proyectos residenciales. Este es el primero de 3 webinars que vamos a realizar junto a Lutron en los siguientes meses, en donde vamos a estar compartiendo tips y técnicas para poder especificar varios tipos de persianas. Van a explicar también cómo se pueden integrar en sistemas de automatización del hogar. Entonces, damos una bienvenida a Tania Fawcett y a Cristóbal Lyon de Lutron, que nos acompañan hoy día. Gracias por estar acá. Gracias también a Lutron por organizar este tipo de actividades. Y bienvenidos, los dejo en sus manos. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Jimena. Tania, cuando quieras, presentamos. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Tania Fawcett de Lutron Electronics. Soy la líder de persianas y cortinas para México y doy apoyo para Latinoamérica. Llevo 15 años trabajando en Lutron y justamente mi rol nace a partir de la necesidad de poder implementar más el que los arquitectos, el que los interioristas, el que los lighting designers, diseñadores de iluminación, cada vez se comprometan más con este tema, que es el poder especificar persianas y cortinas y ver la importancia de poder controlar la luz natural en un espacio, y que no nada más es por un tema de diseño. Hoy en día también tiene que ver mucho con el ahorro de energía, con todo lo que estamos integrando. Entonces, a raíz de esto surge mi posición. Como les digo, ya llevo 15 años trabajando en Lutron, y en estos años pues he tenido la oportunidad de especificar una cantidad grande y variante de proyectos, tanto residenciales
comerciales, hotelería. Entonces, he aprendido qué se requiere, qué aplicación necesitas para cada espacio, y es algo que me gustaría compartir pues, en este webinar, y me va a estar acompañando Cristóbal. Sí, bueno, por mi parte yo soy Cristóbal Lyon, representante en Chile de Lutron, y bueno, complementando todo lo que dijo Tania, yo estoy encargado acá de dar soporte en todos los proyectos que necesiten, tanto en cortinas como sistemas de control. Así que ahora les vamos a presentar esta primera de 3 charlas sobre cortinas inteligentes. Y por favor, Tania, si puedes compartir la presentación, te lo agradecería. Sí. Un segundo, perfecto. Bueno, ya aquí ya lo estoy viendo. Todos sean muy bienvenidos. Primero que todo, agradecerles también su presencia en esta, que como ya dijeron, será la primera de 3 charlas. Hoy explicaremos principalmente cómo funcionan las diferentes cortinas, los subcomponentes y la terminología clave que les va a servir el día de mañana para poder especificarlas. Además veremos algunas de las principales soluciones que tiene Lutron actualmente disponibles en el mercado y cómo especificarlas. ¿Sí puedes pasar? Bueno, me imagino que muchos de algunos de ustedes se preguntan por qué Lutron fabrica cortinas. Lutron, que es una empresa líder en sistemas de control de iluminación y cortinas, pareciera no tener relación una cosa con la otra, pero bueno, realmente la respuesta es muy simple, y es porque Lutron entiende que la base para lograr un control de iluminación integral parte con el control de la luz natural, no solo artificial, sino que también integrar el control de la luz natural. ¿Y cómo hacemos esto? Obviamente la manera de lograrlo es a través de las cortinas. De ahí parte Lutron fabricando cortinas hace ya un buen tiempo. Bueno, y es aquí realmente donde empieza la integración, que nos puede llevar a ahorros sustanciales en cada uno de los proyectos, con motores que son ultra eficientes y muy silenciosos. Sin ir más allá, son los motores más silenciosos del mercado. Entonces, para explicarle esto y más sobre el tema, les dejo a Tania, que es especialista, líder en cortinas para México, y que nos va a contar realmente qué es lo que no sabemos sobre las cortinas. Así que Tania, por favor, te agradecería si puedes presentar. Claro, bueno, como ya les había mencionado, una de las características que tiene Lutron es que empieza como una empresa de control de iluminación, y a lo largo del tiempo nuestro fundador, el señor Espira, se da cuenta que no hay manera de controlar o de hacer ambientaciones o de poder tener la atenuación que él requería o que se requería para ciertos proyectos, y no lográbamos también controlar la luz natural. De ahí sale el tema de sacar un variador de bajo voltaje, que nosotros le llamamos un dimmer de cortinas, que significa que vamos a tener un motor digital dentro de nuestros de la aplicación de cortinas, lo cual nos va a hacer diferentes al resto del mercado. Nosotros no somos un motor estándar, nosotros somos un variador de bajo voltaje cuyas características se van a asimilar a un dimmer, a un atenuador, en precisión, en la manera en que va a funcionar y en la manera en que lo vamos a integrar y obtener ahorro de energía. Entonces, el primer principio que sacó Lutron fue ser diferente y tener claro que necesitamos un variador de bajo voltaje que generalmente le llamamos un motor digital para que la gente lo logre entender. Ya que se desarrolló este motor digital hace más de 20 años, que tenemos la posibilidad de tener persianas y cortinas de Lutron, marca propia, nos dimos cuenta que una de las grandes ventajas era todo el tema de la integración. ¿Y por qué el tema de la integración? Porque al nosotros participar en la misma plataforma que están los sistemas de control, podemos actuar de la misma manera que un atenuador. Entonces, nuestro sistema de control tiene la capacidad de poder hacer escenarios, de poder controlarse vía horarios, de tener las mismas capacidades que se podrían tener cuando tenemos un control de iluminación de luz artificial. Entonces, esto fue algo que realmente nos ha permitido tener mucho éxito a la hora que estamos haciendo especificaciones de cualquier índole, residencial, comercial. Es algo muy importante.
en los últimos años ha habido un crecimiento sustancial en el tema, por ejemplo, de hotelería en Lutron, y el detalle es porque hemos sacado producto específico para controlar habitaciones de hotel, que es My Room, y al mismo tiempo tenemos toda nuestra gama de persianas y cortinas que son parte del sistema. Entonces, le estamos entregando a un cliente un sistema completo. Un total management de la luz. Entonces, esto ha sido muy importante. La gente siempre nos pregunta, oye, ¿dónde es el lugar más común para la especificación de cortinas? ¿Dónde ustedes tienen mayor presencia? Pues realmente es prácticamente en todas partes. O sea, el tema de las persianas y las cortinas es algo que no nada más es un tema funcional. En muchísimas ocasiones es un tema de decoración, es un tema de ahorro de energía, lo que les recalco mucho. Entonces, pues los tenemos en restaurantes, en vestíbulos, en museos. O sea, realmente la gama de donde podemos tener la aplicación de las persianas y las cortinas, pues es muy grande. ¿Qué persianas y qué cortinas son las que más utilizamos? Les puedo hablar que de la familia de Lutron, donde tenemos más de 5 cortinas o familias, las que más se utilizan son las enrollables, las roller, que se conocen así, y los cortineros tradicionales. Digamos que estas son las 2 familias que nosotros más especificamos y con las cuales hacemos más combinaciones. Muchas veces hacemos, por ejemplo, el tener una cortina decorativa en gasa para darle un look suave a alguna habitación, tal vez en playa. Sin embargo, para el blackout hacemos un enrollable para que tengamos el cierre completo, ¿no?, de la ventana y podamos tener un blackout. Entonces, hay combinaciones que podemos hacer. Nosotros dividimos en 3 familias, por decir, la aplicación. Y la aplicación me refiero a qué es lo que quieres lograr en ese espacio. ¿Tú quieres lograr un obscurecimiento o un blackout? ¿Tú quieres lograr privacidad o simplemente que entre luz pero que no sea visible, que solamente se sientan sombras hacia el exterior, que tú no te difumines? O la tercera, que es una de las más comunes, obviamente, es el filtrasol, o simplemente tener una gasa, una frescura muy suave. Estas son las 3 aplicaciones que nosotros tenemos en general. ¿Qué es importante? Es cuando lleguemos a un área, a un lugar, saber qué es lo que queremos lograr en esta habitación. Posiblemente si yo estoy en un lugar donde es un edificio comercial, yo no estoy buscando necesariamente la privacidad para toda la periferia del edificio. Lo que estoy buscando tentativamente sería simplemente no tener el deslumbramiento de la luz, no quiero tener, pero quiero tener visibilidad, quiero que la gente que va a estar trabajando, la gente que va a estar conviviendo en este espacio comercial se sienta cómoda con el nivel de iluminación que tiene, pero pueda ver al exterior, ya sea que sea una ciudad, ya sea que sea en algún lugar boscoso, va a depender muchísimo de dónde esté ubicado definitivamente este sitio. Entonces ahí, por ejemplo, yo buscaría un filtrasol. Si yo estoy en unas salas de juntas, posiblemente voy a tener proyecciones en este mismo edificio y voy a necesitar tener obscurecimiento, ¿no? O un blackout. Y privacidad podría ser si hay algún lugar, por ejemplo, donde sea baños o algún lugar donde se requiera que simplemente pase la luz y yo pueda tener esta iluminación sin que sea definido. Entonces va a depender, pero digamos, estas son las 3 aplicaciones comunes que vamos a tener. Y en base a eso nosotros podemos ir determinando junto con el arquitecto, junto con el interiorista, junto con el lighting designer, qué es lo que se requiere y cómo podemos iluminar estas áreas. Entonces eso sería algo muy importante a recalcar. Ahora, hablando de los rieles, vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de los cortineros. Esta solución es una solución muy requerida, por ejemplo, como les mencionaba, en hotelería y a nivel residencial. Esto no es algo que nos piden mucho a nivel comercial, sin embargo, a nivel residencial o en restaurantes o en hoteles,
es lo más común, es algo que nos solicitan mucho, por la manera en que viste las habitaciones y en la casa por el look de confort. Entonces, hablando de los cortineros o de los rieles, ahorita vamos a ver lo básico, que es los diferentes tipos de rieles que tenemos o cortineros, qué estilos de pliegues ya podemos llegar a tener, los componentes, cómo se hace el acumulamiento o el apilamiento de la tela y cómo tenemos que hacer las instalaciones. Porque es importante, por ejemplo, algo que yo noto mucho a la hora que estamos trabajando con los lighting designers, porque es importante el detalle del cajillo o del hueco o de cenefa, que tengo entendido que así lo llaman en Chile, ¿correcto, Cristóbal? Tenemos que dejar en las habitaciones y cómo tenemos que iluminar. Hay que recordar que todo lo que un lighting designer diseñe o ilumine va a definitivamente puede llegar a afectar o puede llegar a tener un impacto visual en el tema, por ejemplo, de las cortinas, y lo que podemos lograr es que luzca mucho, por ejemplo, el tema del ondulado, que tenga cierta flexibilidad visual, que te haga sentir cómodo. Entonces es muy importante saber dónde ustedes van a poner el detalle de iluminación en estos cajillos, en estos huecos, para que la luz sea un aliado y lo logremos. Y también vamos a hablar del por qué en el caso de la especificación de las persianas o de las cortinas de Lutron tienen una gran ventaja y es el tema de que son de bajo voltaje y que contamos con un solo cable que puede ser de alimentación y de comunicación. Entonces vamos a quitarnos muchos problemas en la alimentación, y en la comunicación podemos tener una comunicación alambrada o con un mismo cable, o en algunas ocasiones también tenemos por medio de nuestro sistema de radiofrecuencia, que es exclusivo de Lutron, y se pueden comunicar entre dispositivos. Entonces no necesito tener extras, ciertas botoneras, lo puedo hacer de esta manera también. Entonces tengo dos maneras de comunicarme, que sería una manera vía cable y otra manera inalámbrica o por medio de esta radiofrecuencia. Y la alimentación, obviamente, voy a necesitar un cable a corriente eléctrica, pero ahorita les explico cómo a veces solucionamos. Bueno, ¿qué componentes lleva un riel cuando está hablando de una cortina? Bueno, este es el hardware que ustedes van a reconocer, y no es otra cosa más que el riel mismo, que va a traer un motor digital. Este motor digital va de manera vertical, no va de manera horizontal, va de manera vertical, y la tela, a la hora que nosotros la estamos instalando o estamos poniendo la tela va a abrazar dicho motor. Trae un cinturón en la parte de arriba que va a hacer que el cinturón la abrace, y entonces prácticamente este motor digital vertical queda cubierto por una onda de la tela. Entonces no logras verlo ni por atrás de la ventana ni por el frente de la habitación. Entonces algo muy importante. Va a traer unas jaladeras, va a traer un carrito máster, que es el que va a hacer que se conduzca y que regrese. Entonces estas son a grandes rasgos las características que va a tener el hardware de riel. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a tener después? Pues algo lo más importante, a mi juicio, es casi el 90% de lo que vamos a ver es la tela y el estilo que queremos lograr. Hoy en día hay dos estilos que se utilizan, que es el ondulado o el contemporáneo, que mucha gente me dice, quiero el ondulado contemporáneo. Este es del que estamos hablando. Y tenemos uno más tradicional, que también tiene mucho éxito, que es el pliegue francés o el pinch pliegue, que le llaman en Estados Unidos. Este pliegue francés, cada uno tiene sus ventajas. El look es de acuerdo al gusto del arquitecto, del interiorista, del dueño, de quien la persona que va a habitar esta habitación. ¿Cuál es el que sugerimos? Pues es cuestión de gustos. La confección varía y también el funcionamiento puede cambiar un poco. Pero digamos que estas son las dos características que tenemos. El ondulado, como pueden ver en la imagen, son ondas que podemos marcar menos o más. Y el francés, que simplemente lleva unos ganchitos en la parte de arriba y se va haciendo como un pequeño abanico, como pueden ver en la imagen.
Algo que me preguntan en muchísimas ocasiones es cuánto ondulamiento se sugiere, por qué se sugiere dicho ondulamiento, qué porcentaje vamos a tener. Bueno, el ondulamiento, como se menciona, pues es la cantidad de ondas y qué tan marcadas yo quiero tener estas ondas en una habitación. Esto es completa y absolutamente dependiendo del gusto de la persona. Pero ¿qué es importante aquí? Para nosotros es importante saber cómo vamos a iluminar para que las ondas queden marcadas y qué cajillo vamos a requerir o qué hueco vamos a tener dentro de esta habitación donde podemos colocar el riel con la tela y las ondas. Dependiendo de la cantidad de ondulamiento que queramos lograr, Lutron utiliza tres porcentajes, que sería un 80, un 100 y un 150. ¿Qué diferencia hay entre estos? 120, perdón. ¿Qué diferencia hay entre estos tres? Bueno, la diferencia es qué tan marcado quiero que esta onda sea. 80 es una onda muy, muy suave, es nada más un pequeño bow que va haciendo la tela. Se utiliza mucho, por ejemplo, en tema de gasas. En muchísimas ocasiones nos dicen que solamente quieren un efecto muy suave, no lo quieren tan marcado, y también dependiendo de la tela que se va a utilizar. Cuando estamos hablando de gasas, de linos, es más difícil que se marquen las ondas porque el peso de la tela es muy suave. Entonces ahí podemos utilizar, por ejemplo, un 80%. En el tema de un blackout o una tela un poco más pesada de privacidad, ahí nosotros les sugerimos que sea un 100 o un 120. Sin embargo, algo muy, muy importante que vamos a ver más adelante es, recalco, cómo especificar, por ejemplo, el cajillo o el hueco. Si estoy bien con la palabra cajillo, Cristóbal, o cuál palabra es el que ustedes utilizan. ¿Era Sanefa? No, está perfecto. O sea, yo creo que ya se entendió, pero comúnmente acá se le llama cenefa. Ok. Perdón, pues correcto. Entonces, la cenefa que nosotros tenemos que especificar es muy importante. ¿Por qué? Porque no nada más es el riel, sino es el riel junto con la tela que tiene que tener esta onda marcada y que tiene que tener un recorrido sin que nada la pueda estorbar. Entonces, esto es muy importante. Bueno, el resultado final siempre de una cortina, pues es que te pueden marcar una ventana, le puede quitar lo frío, le puede agregar muchísima sensación de que estamos en una habitación mucho más cerrada. Es mucho más placentero el tenerlo. Y otra característica también que puede llegar a ayudarnos es con el tema, por ejemplo, acústico, mejora la acústica en un lugar, y el tema del aislamiento o el frío o el calor. La temperatura de la habitación definitivamente puede llegar a cambiar, y esto va a depender mucho del tipo de tela que vamos a utilizar, pero bueno, más adelante les hablo de esto. Entonces, tiene una ventaja no solamente visual, sino también funcional. Como les decía, tenemos 3 factores de ondulamiento. En el caso de los rieles que tienen este tipo de onda, lleva una cinta en la parte de arriba, que pueden ver aquí en el dibujo, y esta cinta lo que va a hacer es lleva unos pequeños broches que se van insertando junto con el riel del Lutron y van marcando estas ondas. Ahora, en el tema del pliegue francés, que es un look completamente diferente, como pueden ver en la imagen, son pequeños ganchitos que nosotros podemos ir colgando, que nosotros somos en unos carritos que tienen un pequeño orificio y ahí se van colgando. Aquí pueden ver, hay 2 tipos de pliegue. La parte de arriba es un pliegue que yo lo he visto más en Europa. El pliegue de abajo de la imagen es un pliegue que se utiliza más, al menos en México, nosotros utilizamos los dos. La manera en que se hace estos pliegues, pues realmente no afecta. Lo que sí nos va a afectar es los factores del pliegue.
qué tantos ganchitos o qué tanta tela se va a utilizar a la hora de estar confeccionando este tipo de cortina. En el tema de las gasas, por ejemplo, nosotros sugerimos que sea el total lineal del tamaño del ventanal por 2.5 o hasta por 3 veces. Es multiplicar el tamaño de la ventana por 2.5 o por 3. ¿Y por qué en el tema de las gasas se sugiere eso? Precisamente porque es una gasa muy simple que entre más plieguecitos le hagamos, pues mayor efecto puede llegar a tener en que se marque dicho pliegue. Y es una tela muy suave. Ahora, en el tema de los blackouts o en el tema de las cortinas de privacidad, la tela es mucho más pesada, la tela tiene mucho más cuerpo, y ahí Lutron, por ejemplo, les sugiere que sea 2 veces el tamaño de la ventana, el total de tela que se utilice. Eso es una sugerencia, pero otra vez va a depender mucho de qué tanto el cliente le guste que tenga este pliegue. Ahorita voy a ahondar más en el tema del cajillo, porque para los dos sistemas, tanto para el francés como para el pliegue ondulado, se requiere el mismo hueco o cenefa. Entonces, esto es una ventaja, que no tenemos que preocuparnos más que en el tema del diseño como lo queremos. ¿Qué es el apilamiento o qué significa el acumulamiento de tela? Muchos de nosotros, y generalmente a mí me preguntan, Tania, ¿cuánto es lo que se va a acumular? ¿Qué tanto voy a necesitar? ¿O qué tanto se va a cubrir la ventana, por ejemplo, con el tema de las cortinas? Finalmente es 1/3 del total del ventanal y yo puedo repartir este tercio dependiendo cómo voy a utilizar la apertura de la tela. Yo puedo determinar si quiero que se abra a la izquierda, hacia la derecha o del centro a los lados, como está en esta imagen. Entonces, es el tema de la tela que voy a tener apilada de manera lateral, ya sea a un lado, al otro o dividido entre las dos. Entonces, esta información es algo que nosotros en Lutron les proporcionamos. Ustedes nos van a dar el tamaño de la ventana y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente darles información de cuánto acumulamiento van a tener dependiendo cómo sea la apertura. ¿Y por qué es importante? Porque a la hora que estamos trabajando con el arquitecto, tenemos que darle esta información para que sepan perfectamente dónde vamos a poder tener esta tela y si es posible, por ejemplo, en muchas ocasiones nos piden que van a hacer un muro falso donde se pueda guardar dicha tela para que se abra completamente y nos quede libre. Si tenemos una vista a la playa, nos piden mucho. Si tenemos una vista a un bosque, a un campo de golf, es muy importante. Entonces, esta información es algo que nosotros les proporcionamos y que es importante que sepan que la tela no va a desaparecer, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les ponemos cómo afecta el ondulamiento, pero toda esta información, repito, es información que nosotros les vamos a proporcionar para que tengan todos claros a dónde se va a acumular dicha tela. Ahora, volviendo al tema de los cajillos, que para nosotros es muy importante, y cómo ustedes van a utilizar este cajillo, ya que en muchísimas ocasiones hay un cajillo para iluminación y creemos que ahí podemos poner tal vez, o hay gente que a veces dice, bueno, tengo el cajillo de iluminación y luego tengo prácticamente enseguida un espacio para la persiana o la cortina y no es suficiente o no voy a poder lograr lo que quiero porque van a estar prácticamente encimados. Entonces, aquí es muy importante saber las medidas que nosotros les establecemos. Estas son medidas prácticamente estándar en todas partes del mundo y en el tema de rieles, ¿no? Tenemos que dejar suficiente espacio entre la ventana y adentro de la habitación. ¿Para qué? Para que las ondas puedan tener el look que deseamos o los pliegues y para que se pueda caminar los carritos, pueda correr esto dentro del riel que sin que algo lo atore. Una de las características de tener un motor digital como el que ya les hablé, que aparece aquí del lado izquierdo, ahí donde dice la letra A, que tiene Lutron, es que Lutron nos puede dar información todo el tiempo de lo que le está pasando a nuestra persiana y a nuestra cortina. ¿Y por qué es importante esto? Porque es una cortina inteligente. Consta el motor
consta de unos pequeños LEDs, de un LED que nos va a dar información dependiendo del parpadeo de dicho LED, de qué es lo que le está sucediendo a la cortina en caso de que exista algo que no esté funcionando. ¿Y qué puede ser? Puede ser un tema, por ejemplo, de que se esté atorando, hay algo que está obstruyendo el paso libre, o puede ser que no le está llegando suficiente corriente, o puede ser que no está bien programada. Esta información es muy importante para el usuario mismo. ¿Por qué? Porque ustedes nos pueden llamar o alguien, oye, Tania está ahorita mostrándose en rojo, ¿qué está pasando? Y nosotros de manera inmediata podemos determinar que hay algo que está obstruyendo el carrito y que necesitamos revisar eso, ¿no? O tal vez está parpadeando en verde, y nosotros podemos entender qué es lo que le está sucediendo a dicha persiana. Y algo muy importante, podemos tener comunicación con el motor y podemos mandarle ciertas señales que nos conteste. Creo que una de las características más importantes de tener un motor digital es eso, que es un motor inteligente y que te vas a poder comunicar con él y te va a mandar cierta información. Entonces, esto es algo que hago hincapié porque a la hora que tenemos un proyecto, lo último que queremos es estar averiguando cuál podría ser la causa de que algo no funcione. Si hay algo, por ejemplo, que está obstruyendo a dicho motor digital el recorrido de la cortina, nos va a informar y podemos hacer algo de manera rápida para solucionar. Ahora, algo muy común y nos van a pedir mucho va a ser ¿cuánto espacio yo necesito para poder poner estos rieles? Bueno, en el caso de una cortina sencilla, por ejemplo, solamente una frescura o solamente un blackout o una privacidad, no siempre se requieren los dos, pues yo voy a necesitar aproximadamente unos 15 centímetros, es lo que nos marca el estándar de Lutron. ¿Y qué voy a necesitar tener en cuenta? Pues que del ventanal hacia adentro de la habitación, el riel tiene que ir colocado aproximadamente a unos 8.9 milímetros, 9 centímetros. De ahí colocas tu riel y de ahí hacia el frente nos va a dar otra vez información de que vamos a necesitar unos 6.4 milímetros. Con esta información yo lo que garantizo es que el riel puede correr libremente, no va a estar tan pegado a la ventana, porque otro error que a veces cometemos es que cuando estamos haciendo las especificaciones creemos que dicho riel va pegado completamente casi al vidrio y esto no puede ser por la naturaleza de la tela. La tela tiene que tener un espacio para poder moverse. Entonces es muy importante. ¿Qué sucede cuando tengo un riel doble o cuando la aplicación nos exige, por ejemplo, tener una frescura, una translúcida, una gasa y un blackout? Bueno, tengo que duplicar la cantidad que necesito, casi me voy a 30 centímetros. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente voy a asegurarme en base a esta especificación que entre riel y riel yo tenga prácticamente entre 13 y 14 centímetros para que las telas no choquen. Si las telas empiezan a rozar, lo que va a suceder es que estos rieles van a tener un sonido como de que se están forzando, no va a correr libremente y la tela se va a ir como arrastrando, lo cual no queremos porque no se ve elegante o funcional. Entonces queremos evitar esto. Estos rieles, el motor digital es muy silencioso, sin embargo, los carritos que van jalando pudieran tener un ruido pequeño diferente al que se tiene cuando está una roller, que simplemente es una tela vertical que va subiendo. Entonces es importante, no es que sean ruidosos, simplemente es que los carritos sí llevan cierto pequeño un sonido que cuando va moviéndose, nada grave, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Hay dos maneras también de poner o de colocar dicho riel dentro del cajillo. Hay gente que nos pide mucho, por ejemplo, que vaya empotrado dentro del techo para que tenga un look muy limpio, que solamente se vea la tela rozando el techo prácticamente y no te vea el riel. Eso también se puede hacer y es una aplicación que nos pueden pedir y nosotros les mandamos las especificaciones para que este riel se haga un camino, se haga un riel dentro del riel y quede completamente limpia esta especificación. En ocasiones lo requieren y así lo podemos llegar a hacer. El tamaño del cajillo, como ya les mencioné, es muy importante cuando es 1, cuando es 2, entonces esto es algo que tenemos que considerar desde el día 1
¿Cómo vamos a iluminar este cajillo si lo queremos iluminado? Hay que recordar que toda la iluminación que tú le pongas, si vas a poner iluminación dentro de este cajillo, va a bañar la cortina y va a depender el look que vamos a llegar a tener. Entonces es muy importante considerar si lo queremos hacer así o si no lo queremos hacer así, si queremos marcar la onda o simplemente queremos que quede muy limpio y queremos iluminar el resto de la habitación. Entonces es muy importante que ustedes analicen si se requiere y qué tanta separación van a tener para que se pueda hacer este efecto. En el tema de las fuentes o cómo vamos a alimentar, Lutron tiene la característica de tener una fuente de poder que va a ser un transformador y va a hacer que se transforme de bajo voltaje a que lo podamos conectar a corriente directa. Este es un pequeño transformador que puede ir especificado a la hora que estamos poniendo la persiana. En muchísimas ocasiones, dentro de este cajillo hueco, cenefa que estamos dejando, podemos ahogar, podemos dejar arriba estas fuentes de poder. En ocasiones te pide o te exige el proyecto que no, que todo se vaya a un panel, entonces tengamos cable para que nos vaya a un panel que puede estar guardado en cierto site y ahí podemos hasta controlar 10 persianas o 10 cortinas. Hay dos sistemas que nosotros manejamos. Esto es un sistema interno de Lutron. Un sistema se llama Alina o Alena, que es una tecnología que sacamos básicamente para hotelería. Lo podemos utilizar a nivel residencial, pero la especificación fue que sea para hotelería. Y tenemos otro que se llama sistema Savoya QS, o es el sistema más común. Que lo podemos controlar desde un pico, desde un control remoto, desde una botonera. El Alina también, sin embargo, tienen características diferentes de funcionamiento debido a que Alina, como salió para hotelería, tiene limitantes. Podemos con ambas, se puede acumular a la izquierda, a la derecha, al centro. Lo tenemos en sencillo para solamente frescura o oscurecimiento, o lo podemos tener doble dependiendo de la ocupación. Lo podemos tener en una vía recta completamente o en curvo, que es algo que también nos solicitan mucho. Es muy importante que sepan que una de las características de nosotros es que cuando va un riel curvo, nosotros necesitamos una plantilla del espacio para poder hacer un trabajo en nuestra fábrica y ver cómo va a estar este funcionamiento, y hacemos pruebas y les mandamos a ustedes dicha información de cómo lo necesitamos. Entonces, esto sería, y como ya dije, puede ir montado a techo o puede ir empotrado también, dependiendo. Y también tenemos en ocasiones en el Savoya QS de pared que lleva un brazo extensor que nos puede ayudar. Bueno, como les decía, el sistema Alina, la ventaja que tiene es que es básicamente para habitaciones de huéspedes, ofrece puntos de detención programables y es algo que nos va a ayudar mucho, por ejemplo, con un arranque manual. ¿Por qué sacamos en Lutron este sistema? Ustedes cuando llegan a veces a la habitación de un hotel y las persianas están automatizadas o motorizadas, en el caso de Lutron es automatizado, algo que nos dimos cuenta es que el usuario, el huésped, no necesariamente va a tener la información de que esta persiana o esta cortina es automatizada. Entonces, ¿qué sucedía? Que llegaban y jalaban la cortina y o se rompía o se zafaba, era un tema. Entonces, Lutron sacó este sistema de cortinas Alina, cuya función puede ser tanto manual como automatizada. Si yo no sé que la cortina es automatizada, yo puedo llegar y darle un pequeño jalón y la cortina de manera automática se va a empezar a mover o a cerrar, dependiendo lo que yo aplique. Aquí también puedo tenerlo de manera con onda o con el plegado francés, y esto lo va a determinar pues el interiorista, la persona que lleva esta parte. Es de un presupuesto muy accesible, ya que tiene un componente muy básico, o sea, es un riel
cuyo máximo en peso no debe de superar los 40 kilos, lo cual es difícil que en una habitación de hotel suceda que se rebase. Generalmente se especifican telas, que es una frescura y un blackout, que la tela ya viene plastificada o no es tan pesada. Entonces nosotros por eso se puso esa limitante. Y algo también importante es que no puedes superar los 5 metros, es el máximo que podemos llegar a tener en este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta también, en base a estudios, en habitaciones de hotelería, pues generalmente el máximo era de 5 metros. Entonces, esta es una de las características. La más importante, pues, es que tiene este arranque manual, o que podemos cerrarlo o abrirlo de manera manual en caso de que no, la persona no esté familiarizada con si está o no automatizada. Hay que recordar que cuando eres usuario de un hotel, pues tú no tienes la necesidad. Es diferente a cuando es tu casa o tu oficina, de saber cómo funciona cada. Ahora, ¿con qué puedo controlarlo? Bueno, con sistemas de controles de Lutron o hasta con terceros podemos ser integrables. Puede ser algo que también es importante que sepan. A veces la gente nos pregunta si las cortinas o las persianas de Lutron solamente trabajan con Lutron. No, nosotros tenemos un protocolo abierto de integración, y si por ejemplo en alguna casa ya hay una integradora y ustedes quieren poner las cortinas o se quiere especificar las cortinas de Lutron, tenemos un protocolo abierto de comunicación, que es muy importante que lo sepan. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño video de lo que hablábamos de Alina. Como pueden ver aquí, la modelo pues simplemente bueno, como pudieron ver, pues el sistema es algo que podemos utilizar de manera muy sencilla. Ahora, hablando de las cortinas del resto de nuestra familia de cortineros, de la Saboya QS, que también son cortinas, y ¿cuál es la diferencia? Va a ser que una que se llama Alina va a tener este arranque manual y es básicamente no rebasa los 5 metros y los 40 kilos. Eso digamos que es la primera. Si tenemos una aplicación, una casa, un hotel o algún lugar, en un vestíbulo, por ejemplo, en un salón de eventos, donde es mucho más larga la dimensión de la ventana y necesitamos esta longitud superior a 5 metros, y tal vez vamos a poner una tela cuyo peso total supere los 50, los 40 kilos, pues entonces ahí sí necesitamos un motor digital con una característica mucho más compleja que logre que hasta 70 kilos sean cargados o recorridos con nuestro riel. Es raro que una cortina supere esto, pero puede ser, va a depender mucho de la dimensión, de la longitud de este riel, entonces nosotros podemos tener esta característica y lo podemos resolver. Hablando de las cortinas y las fugas de luz, bueno, también es muy importante saber que necesitamos una especificación adecuada, por ejemplo, de lo del cajillo, para evitar que tengamos estos pasos de luz. Entonces, en la siguiente sesión vamos a tener ejemplos de cómo podemos resolver esto. Algo que a nosotros nos gusta mucho es resolverles a ustedes, a los especificadores, cómo vamos a tener, por ejemplo, el tema técnico, ¿no? Nosotros les mandamos hojas de especificaciones, revisamos con ustedes en AutoCAD, revisamos el presupuesto, Lutron les envía una especificación con todos los detalles, tanto de la apertura, como cuánto van a requerir de cajillo, cómo lo tienen que dibujar, por ejemplo. Todo esto viene en AutoCAD, el diseño, diagramas de cableado. Entonces,
Y algo muy importante, documentación de tejidos. Por ejemplo, nosotros los asesoramos en el tema de las cortinas. Lutron no les proporciona a ustedes la tela, o nosotros no especificamos la tela como tal. Esto es algo que lo dejamos para el interiorista o para el arquitecto, ya que ellos generalmente ya tienen una base de qué es lo que quieren poner, qué tela, en el caso de los cortineros. Y nosotros, mientras no se rebasen los pesos que estamos hablando, nosotros con eso jugamos y simplemente los vamos asesorando de cómo tiene que ser, por ejemplo, la confección, les vamos dando estas pautas, y ustedes nos van explicando, o en este caso el especificador que la va a utilizar, y con eso funcionamos. Esto ha sido algo que tiene mucho éxito, al menos en México, porque tú le das la flexibilidad al arquitecto, al interiorista, de que escoja la tela que quiera, que no la tiene que comprar en cierto lado. Es algo que nosotros, a veces las especificaciones, por ejemplo, en hotelería, vienen o de Europa o de Estados Unidos, se va a mandar una tela especial, se va a confeccionar allá, se va a simplemente instalar en Latinoamérica. Nosotros permitimos eso libremente y los asesoramos. Algo muy importante es tenemos oficinas en todo el mundo. Entonces, la misma información que yo puedo leer de las hojas de especificaciones aquí, la puedo tener de la hoja de especificación en Europa, en Chile, en México, en cualquier parte del mundo. Todos tenemos la capacidad de leer y de explicarles a ustedes qué es lo que se requiere. ¿Cómo haríamos una especificación? Es algo que también nos preguntan mucho. Tania, ¿tú qué requieres para hacer una especificación? Bueno, algo importante es tener clave, por ejemplo, si vamos a querer una especificación para un edificio comercial, se va a hacer a nivel residencial, se va a hacer un hotel, un hospital, ¿dónde va a ser la aplicación? Obviamente vamos a necesitar los planos, ¿no? Para saber cómo están los cortes de las ventanas, si hay cancelería, qué tipo de cancelería, si es tintado, si no es tintado este vidrio, ya que nosotros en eso también nos tenemos que fijar para hacer recomendaciones. Si todo, por ejemplo, el espacio va a estar automatizado, no nada más las cortinas, sino si lleva un sistema de control propio de Lutron o de un tercero, que es lo que necesitamos. El tejido es algo que también discutimos mucho con ustedes. ¿Qué es la aplicación? Recuerdan que les hablaba de que hay 3 aplicaciones, que es el blackout o oscurecimiento, la privacidad y el filtrasol o las gasas. Entonces también es importante saber qué aplicación voy a tener y por qué la voy a tener, para que nosotros podamos ahondar, por ejemplo, qué tipo de tejido se sugiere. Garantías de Lutron. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero Lutron es una empresa que siempre en todos los componentes de persianas y cortinas ofrece, en todos los componentes, repito, nosotros ofrecemos 8 años de garantía, 5 años al 100%, 3 años al 50%. Y esta es una garantía, yo considero que única en el mercado, ya que nosotros estamos comprometidos con el cliente, con ustedes, con nosotros, los propios empleados de Lutron, de que sea un sistema funcional, que sea garantizado, que no me produzca problemas a la larga, que una vez instalado, puesto, programado, yo pueda sentir que esta parte del proyecto ya está saldada y que no tengo que estar regresando a revisar. ¿Qué diferencia hay entre un motor digital y un motor estándar? Pues es esto. Si ustedes tienen un motor estándar y deja de funcionar, tienen que estar investigando si fue porque se quemó, si fue porque tuvo algún tema con la corriente, qué es lo que le sucedió. En el tema del Lutron eso prácticamente desaparece. Nosotros tenemos información precisa de qué es lo que le puede pasar y nosotros no creemos en las reparaciones. Lo que nosotros hacemos, nosotros les enviamos, por ejemplo, si es un tema de fabricación de nosotros, que pudiera pasar poquísimo, es el ranking que tenemos, nosotros no componemos productos, nosotros enviamos completamente nuevo la parte o el riel o el motor digital, lo que requiera, desde un bracket que se torció o algo, nosotros eso es algo que nosotros enviamos, nosotros no creemos en las reparaciones. Para nosotros eso es algo que no nos gusta y por eso damos una garantía tan alta y una garantía con los mejores productos que hay en el mercado para
es el tener este tipo de sistemas. Entonces, es importante que ustedes sepan que necesitamos los planos de cancelería, y nosotros lo que vamos haciendo es vamos haciendo un diseño junto con ustedes del tipo de tela, de las estancias, y los vamos armando. Tenemos un equipo de especificación y de cotizaciones con los cuales trabajamos para hacer esto. Y al hablar del diseño, por ejemplo, el tema de cableado, nosotros eliminamos todos estos cables que ustedes pueden ver aquí. Eso es algo que Lutron elimina. Ya no necesito las cajas de conexiones, conductos. La instalación es rápida porque utilizamos un mismo cable. Este cable lo que va a tener son 4 pins. El 1 y el 2 es de poder y el 3 y el 4 es de alimentación. Entonces, podemos eliminar toda esta cablerío que tienen al lado, y que lo único que puede producir pues es que existan fallas y estar investigando de dónde viene la falla. Entonces, para la instalación de esto no necesitas un electricista como tal, una solución mucho más sostenible, menos material, y el funcionamiento es prácticamente nativo dentro de nuestra red, entonces es garantizado. Muy, muy importante a la hora que estamos haciendo especificaciones tener esto en cuenta. Entre más cables, entre más cajas, entre más terceras partes tú tengas a la hora de estar haciendo una especificación, las posibilidades de fallas aumentan, y créanme que es algo que no queremos tener, especialmente pues en ningún proyecto, ¿no? Pero imagínense en un proyecto comercial, pues esto, las implicaciones son bárbaras. También algo muy importante en el tema de la automatización, algo que podemos sentirnos orgullosos en Lutron, es que podemos llegar a tener una ubicación geográfica. Existe un sistema, un software que nosotros utilizamos que se llama Hyperion, el cual, dándole la ubicación geográfica, la orientación, podemos determinar cómo queremos que funcione dicha cortina, cómo queremos que las persianas o las cortinas puedan moverse. Ahorita ya estoy saltando un poco al tema de las persianas enrollables, por ejemplo. Las persianas enrollables son las persianas cuya tela va de manera vertical, sube, baja, y también en estas persianas nosotros tenemos diferentes tipos de potencias en los motores digitales, y esto es algo que vamos a ver en la siguiente presentación porque es mucho más complejo. El tema de los cajillos ahí puede cambiar porque podemos llegar a tener soluciones diferentes. Ahí la cortina no es una enfrente de la otra, podemos tener una arriba, otra abajo, podemos llegar a tener esquinas donde necesitamos encontrarnos. Entonces ahí cambia completamente la especificación de los cajillos. Pero son persianas que son muy flexibles, es las persianas que más vendemos a nivel internacional, y algo de lo que nos sentimos muy orgullosos es que podemos tener looks como el que pueden ver aquí en la foto. Del lado derecho es un edificio que tiene persianas de Lutron y que están controlados todo el edificio por un sistema Quantum de Lutron, que es un sistema muy complejo de control de iluminación para todo el edificio. Y del lado izquierdo pues ven un edificio que no tiene evidentemente persianas de Lutron ni un sistema de control, y la fachada cambia completamente. Entonces esto es algo que no nada más es lo visual, sino también en el tema del ahorro de energía. Nosotros podemos determinar con este sistema Quantum y este sistema Hyperion, puede determinar dónde están las sombras o dónde se necesita mayor iluminación, y cada área, cada ventana tiene su propia manera de subir, de bajar, dependiendo de lo que le estemos requiriendo. Entonces esto también es algo que en Lutron es único y que nos sentimos orgullosos porque podemos llegar a tener hasta un 70% de ahorro energético contra otras marcas que estamos utilizando toda la metodología de Lutron, que está en el control de iluminación, la tela correcta, que esto es muy importante, y este sistema Hyperion, que es un software de Lutron y que todo el tiempo nos va a dar información que podemos proporcionarle al usuario de cómo estamos ahorrando energía. Entonces, Save Energy with Lutron es un eslogan que nosotros tenemos porque es algo real, es medible.
Y es algo, por ejemplo, para aquellos que tengan un proyecto donde necesitan una certificación LEED, nosotros también se los podemos proporcionar de manera eficiente, les podemos dar dicha información. Entonces, ¿qué vas a tener? Mayor productividad, aprovechamiento de la luz del día, ya que puedes tener sensores de sombra que te pueden decir, bueno, hasta aquí necesitas ciertos luces, hasta aquí no. Esto es algo muy importante, preservar la vista, ¿no? Y una fachada pues sumamente bella, estética, contrario a lo que ven en el otro edificio. Entonces es muy importante que sepan que nosotros en Lutron tenemos todas estas herramientas, sus softwares para lograrlo. Y hablando de las telas, por ejemplo, tenemos, en el caso de las enrollables, ahí sí nosotros sí les proporcionamos las telas que traen certificaciones, telas que tenemos unos libros, unos catálogos de telas y que dependiendo del proyecto nosotros los asesoramos cuál sería la mejor aplicación de tela que ustedes necesitan. Por ejemplo, si tenemos una tela de oscurecimiento, dependiendo geográficamente donde esté el proyecto, nosotros les decimos, mira, recomendamos estas telas. Si tenemos un proyecto comercial, por ejemplo, tenemos estas telas que le llaman TIA, que tienen un grado de especificación muy alto. Lutron siempre habla de las telas, por ejemplo, de las enrollables, donde nosotros compramos lotes de telas a los textileros más importantes del mundo y solicitamos que vengan con certificaciones para que nosotros a su vez podamos darles las garantías que ustedes requieren. Entonces, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, una tela TIA y una tela estándar o una tela genérica que a veces nos hablan cuando estamos en proyectos comerciales? Primero, pues que vamos a tener información precisa del factor de apertura de esa tela. Las telas, lo vamos a ver en el siguiente webinar, tienen diferentes factores de apertura y una de las características, por ejemplo, para proyectos comerciales es que con esta tela tiene una certificación precisa de qué tan abierto o qué tan cerrado está el tejido y nos da información del control que vamos a tener. Y es algo que a nivel comercial pueden solicitar mucho. Otra vez, los asesoramos cuál es la mejor solución, si un tejido oscuro, si un tejido claro, qué porcentaje, como les repito, los tejidos pueden llegar a tener diferentes tipos de apertura, cuál es el que nosotros les sugerimos dependiendo de la aplicación. No va a ser lo mismo una recámara que un vestíbulo, que una sala de cine, que una oficina, ¿no? Entonces esto es algo que nosotros los asesoramos 100%. Y repito, bueno, nosotros podemos tener la integración fácilmente a nuestro sistema de control de iluminación, es la misma plataforma, tenemos el mismo lenguaje y como decíamos, les entregamos una garantía completamente certificada por Lutron, donde les damos hincapié de 100 años a los 5 años y 50 durante los siguientes 3. Total, es un 8 años de garantía limitada. Que nosotros aparte analizamos caso por caso, no es algo que lo utilizamos de manera solamente masiva, revisamos si hay algún tema, tenemos gente en campo que puede ir a revisar cómo podemos asesorarlos y qué es lo que requiere del cambio. Los resultados, pues es obviamente ahorro de energía, fachadas limpias, un correcto uso de la iluminación interior, de la iluminación del sol. Entonces, todo esto es un resultado de los cuales nos podemos sentir orgullosos y por eso es importante que integremos todos estos detalles a la hora que estamos haciendo una especificación. Les repito, nosotros les entregamos tanto muestras de tejidos, en el caso de las enrollables o de alguna otra familia que no sean los cortineros, hojas de especificaciones personalizadas, dibujos CAD, tenemos en varios lugares en el mundo centros de experiencia o showrooms donde ustedes pueden ver programa de cortinas, diagramas para el cableado, que es muy importante, y pues el apoyo 100% técnico 24/7 y de todo el equipo de ventas o de los representantes como Cristóbal y yo en el mundo. Aquí un ejemplo de cómo estamos haciendo las especificaciones, todo esto se les manda y bueno, pues el día de hoy hasta ahí tengo la información, no sé si tengan alguna duda, no sé, Cristóbal. Muchas gracias, Tania, súper clara la presentación. Quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta.
respecto a esta presentación. Les recuerdo que esta es la primera de 3 charlas que realizaremos junto a Lutron, donde se irá ahondando más en la parte técnica, ¿cierto? Correcto. Cristóbal, no sé si tienen ahí algún comentario o algo que quieran agregar. Aparentemente, por lo visto, no hay ninguna duda. Perfecto, bueno, pues entonces los invitamos. Aquí les pusimos en Instagram, tenemos, por ejemplo, ahorita 2 arrobas que estamos promoviendo, que es Lutron by Design, donde van a encontrar mucha información de diseño, y también un de Spectrum by Lutron, donde hay muchísima información, clases master para lighting designers. Entonces, pues también nos gustaría que en eso nos acompañaran. Buenísimo. Muchas gracias, Tania, muchas gracias, Cristóbal, y a Lutron sobre todo por hacer este tipo de instancias donde todos aprendemos un poco más. Para los que lo quieren compartir o no alcanzaron a ver toda la presentación, esta va a quedar subida a nuestro canal de YouTube. Les agradezco mucho por su tiempo y esperamos verlos en una próxima oportunidad. ¿Ok? Gracias, Tania, gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Gracias, Jimena, gracias a todos. Gracias, Diana, por tus comentarios.